Hoy día vamos a estar hablando acerca de la conexión entre las enfermedades y las emociones. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás donde tenía un amigo, bueno, había varias oportunidades que he visto esto, pero yo tenía un amigo que él sufría de tema crónico estomacal. Literalmente, él como que cada vez se ponía peor, no podía comer ciertas comidas, no podía tomar leche. Muchos pensaban que era un tema de intolerancia a la lactosa, otros pensaban que era un tema de gluten y eran otras cosas. Y su estómago estaba cada vez peor y peor y podía comer cada vez menos y menos cosas. Y él fue a médicos, hizo tratamientos, fue a médicos primero los normales, por así decirlo, y luego no pudieron resolverle su problema, invirtió mucho dinero en citas médicas, en tratamientos, en pastillas, le dijeron deja de comer esto, deja de comer lo otro, y luego fue al lado holístico, fue a los naturistas y comenzó a ir a un naturista, a otro naturista, y le recomendaban estas hierbas, le recomendaban estas plantas, estas pastillas, y hacer este tratamiento, dejar esto por un tiempo, tomar lo otro, y así estuvo por muchos años, donde iba de médico a naturistas, a médicos holísticos, y fue a la iglesia, comenzó a ir a la iglesia a buscar a Dios, a orar y hacer muchas cosas más. Y así pasaron bastantes años y le dijeron, ¿sabes qué? Creo que este tema es un tema, algunos le dijeron, es un tema emocional, tienes que tratar el lado emocional. Entonces fue a un psiquiatra, fue a algunos psicólogos y comenzó a tratar algunas cosas, pero en verdad no fue muy profundo en el lado emocional. Pero lo que veía en este chico era que por muchos años él estaba en una situación donde no podía comer, no podía, o sea, él comía algo y lo tenía que botar, o sea, era una tortura literalmente lo que le estaba viviendo. Y no tenía una solución, no tenía una respuesta clara del sistema médico, ni de muchos incluso naturistas, etcétera. Y en algún momento le dijimos, es que tal vez esto sea algo que tienes que tratar más profundamente en el lado personal. Conociendo su historia un poco más, supe de que él tenía raíces muy profundas de amargura, amargura intensa, hasta odio hacia su papá. Y tenía mucho dolor con él, siempre estaban peleados todo el tiempo, no podían estar bien. Y tenía muchas cosas también con su mamá y en su crianza él pasó por muchísimas cosas. Él vivía una vida bastante desenfrenada en muchas áreas, tenía varias adicciones, nunca podía mantener un trabajo, nunca podía mantener cosas. Y en esa etapa de su vida él estaba en una situación bastante crítica, por así decirlo, bastante crítica. Y él pasó por muchas cosas que lo marcaron por el resto de su vida. Y él nunca pudo resolver esos temas, hasta mucho después. Y ahora ya él está en otra situación, creo que él se mudó a otro país, comenzó a hacer un poco de trabajo interno, etcétera. Pero así como él, he visto a varias personas a través de los años que han tenido diferentes enfermedades. Mi mamá también tuvo una enfermedad muy fuerte a la piel y fue y también médicos, tratamientos y diferentes cosas. Y por mucho tiempo le dijeron, ¿sabes qué? Creo que esto es un tema de estrés o es un tema de ansiedad, porque ella también pasaba por temas de estrés y ansiedad y siempre ha tenido estos temas recurrentes de no poder dormir en las noches porque está pensando todo el tiempo en una persona, en un familiar o en una cosa, en un problema que ha tenido y problemas de carácter, etcétera. Y ella sufrió mucho por eso y a la vez vimos esa manifestación del estrés y la ansiedad y el daño, el dolor en su propio cuerpo, manifestándose a través de problemas en la piel, a través de problemas, diferentes tipos de problemas que ella tenía internamente, sus órganos, etcétera. Y este es el tipo de casos que he visto una y otra vez, donde personas han buscado soluciones médicas, tratamientos, pastillas, etcétera, y no han podido encontrar respuestas en el sistema médico una y otra vez, incluso pacientes de cáncer o pacientes de otros tipos de enfermedades, tumores. Y también he visto testimonios e historias de personas que a través de la búsqueda de un tema interior, de sanar tal vez una falta de perdón o sanar tal vez un daño interno, un trauma, una situación que está causándole ansiedad o estrés, han podido resolver temas de dolores en su cuerpo, como dolores de espalda, dolores de rodilla o diferentes tipos de problemas, incluso tumores y cosas, han comenzado a salir de eso. Incluso en el lado de esterilidad. He visto esto creo que como 2 o 3 veces, donde había algunas mujeres que querían salir embarazadas o tener hijos y no podían, no podían, no podían. Y estaban intentando, haciendo tratamientos, tomando pastillas y haciendo todo lo que normalmente uno hace en esos casos o lo que le dicen que haga. Y luego dejan de hacer todo y como que se dan por vencidas y dicen, bueno, ya no me voy a preocupar en esto, etcétera. Y de repente salen embarazadas. Y eso lo he visto como 2 o 3 veces donde al soltar el estrés y la ansiedad de todo esto y la preocupación de esto, sale
Y es muy interesante cómo esto pasa, porque es como que, wow, esto es muy increíble, cómo es que alguien que no podía hacerlo de repente ahora puede dar a luz y su cuerpo comienza a funcionar de manera que pueden llevar un embarazo normal, por así decirlo. Entonces, he visto esto de manera personal y he oído muchas historias sobre esto de diferentes personas de alrededor del mundo, literalmente, donde enfermedades están muy, muy entrelazadas con emociones. Tal vez estás pasando por una enfermedad y sientes que está conectada a tus emociones o sientes que hay algo más que solamente el tema médico. Y también si tú conoces a otras personas que están pasando por enfermedades crónicas o enfermedades, dolores físicos o temas que el sistema médico no tiene una solución, quiero proponerte de que es probable que muchas de estas enfermedades estén conectadas a emociones, estén conectadas al lado emocional y espiritual de nosotros, porque todo está entrelazado. Nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro cuerpo está entrelazado y tenemos que entender eso si queremos resolver los problemas que muchas veces llevamos u otras personas que amamos llevan. Tenemos que entender que no todo es físico, no todo tiene una raíz física. Entonces, empecemos hoy día. La conexión entre la enfermedad y las emociones. Vamos a hablar un poco de cómo funciona esto exactamente, ¿ok? Bueno, no exactamente porque, de verdad, hay mucho que hablar. En primer lugar, la Biblia habla de esto. Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y hay muchas referencias bíblicas, hay muchas referencias de muchas personas que hablan acerca de esta idea de la conexión entre el corazón, las emociones y el cuerpo. Entonces vemos un corazón alegre, la alegría es buena, es medicina. Es más, hubo un estudio hace un tiempo atrás de la terapia de risa, donde este grupo de personas se reunían, un científico comenzó a estudiar los beneficios de la alegría y de la risa. Y comenzaron a hacer un estudio donde personas, incluso se escribió un libro, varios libros sobre esto y artículos sobre esto, sobre cuando uno comienza a tener una vida más alegre, a reírse. Es como que el sistema inmunológico del cuerpo crece, aumenta. Y es como que hay una autocuración, autosanación que sucede solo a través de tener una actitud alegre. Y había este chico, había un testimonio que escuché hace un tiempo atrás de un hombre que lo habían desahuciado, tenía creo que un problema de los huesos, no me acuerdo muy bien, pero lo habían desahuciado completamente. O sea, había gastado un montón de dinero en tratamientos, etcétera, y ya le habían dicho, te vas a morir. Y él estaba en el hospital. Y él lee este libro sobre el poder de la risa o la sanación a través de la risa. Y él dice, ¿sabes qué? Si me quedo en el hospital ya me han dicho que me voy a morir. Entonces lo que voy a hacer es voy a intentar este tema de la risa. Y salió del hospital y se fue a su casa. Y todas las noches dice que él ponía un programa de televisión que lo hacía reír a carcajadas. Todas las noches, reírse, a reírse, a reírse, a reírse, a reírse. Se reía, pero a carcajadas, así hasta las lágrimas riéndose. Y dice que al pasar de los días y de las semanas, él comenzó a sentirse mejor. Él no podía pararse, no podía caminar, tenía dolores por todo el cuerpo, pero dice que después de semanas, él comenzó a sentirse mejor. Después de meses, comenzó a pararse y a caminar otra vez. Y después de 8, 9, 10, 11 meses, comenzó a tener otra actitud de vida y comenzó a sanarse. Literalmente, solo a través de este método de risa. Y a través de este libro, él cuenta de cómo hubieron varios grupos que se formaron de personas que comenzaban a reunirse solo para reírse, solo para reír. Y dice que se empezaban a reír uno y todos empezaban a reír y luego los demás empezaron a reír. Y era como que una terapia de risa que hacía que las personas estén más alegres y a la vez eso producía resultados en sus cuerpos. Entonces, cuán interesante es esto, ¿cierto? Es esta idea muy antigua porque estamos hablando de Proverbios, estamos hablando de un libro que se escribió hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, que literalmente está diciendo, mira, el corazón alegre es una medicina al cuerpo, te sana, te cura. Pero dice, el espíritu quebrantado seca los huesos, te hace mal, te destruye. Ahora, toda enfermedad tiene una raíz, ya sea física o emocional. Entonces tenemos que entender eso. Cualquier enfermedad que tengamos puede ser física. Lógicamente, si yo me caigo, me golpeo, o tengo un accidente, es una raíz física. Entonces me puede haber un dolor, algo, o puede que alguien me contagie, digamos. Y hay muchas teorías sobre también la gripe y cosas esas, pero digamos, alguien me contagia la gripe o lo que sea, entonces tengo un contagio, es algo más físico probablemente. Ahora, también hay enfermedades que suceden específicamente en el lado emocional, que tienen que ver con nuestras emociones. Está comprobado de que el cuerpo guarda emociones y que cuando hay emociones de dolor que no han sido resueltas, el cuerpo las guarda en diferentes partes y luego pueden producir manifestaciones físicas de lo emocional. Entonces, literalmente esto es muy importante. Nuestro cuerpo, y hay un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro ahorita, pero que habla científicamente todo esto y habla cómo el cuerpo guarda en sectores de nuestro cuerpo, se guardan diferentes emociones, el estrés, la ansiedad, el dolor, la falta
falta de perdón, el temor, etcétera. Y cómo esas emociones se guardan en esos lugares y si se mantienen por mucho tiempo o si dejamos que esas emociones se alberguen y crezcan y se empeoren, por así decirlo, el cuerpo comienza a manifestar un rechazo hacia esas emociones o comienza a experimentar una manifestación de esas emociones. Y muchas veces eso se puede manifestar como, no sé, cáncer, disfunción en los riñones, deja de funcionar tu sistema reproductivo, etcétera. ¿Entiendes? Comenzamos a tener diferentes estos tipos de problemáticas porque emociones se albergaron en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y esto es muy, muy interesante. No me acuerdo ahorita el nombre del libro. Alguien una vez me lo dio, pero es un muy buen libro. Justo mi hermana lo estaba leyendo el otro día. Una y otra vez he escuchado decir que médicos le han dicho a sus pacientes de que lo que tienen es algo emocional y envían a hacer trabajos con psicólogos. Y esto es muy común. No sé si has oído de esto o no, pero muchos médicos dicen es que esto es algo emocional, ve, trátalo con un psicólogo, ve, trátalo con un terapista. Y personas que comienzan a tratarlo comienzan a ver resultados en lo físico. Su cuerpo físico comienza a funcionar otra vez, cosas que no funcionaban antes comienzan a funcionar, cosas que estaban funcionando en desbalance comienzan a balancearse otra vez, etcétera. Entonces, esto es muy, muy común ver esto en muchas personas. Tristemente, muchos médicos no creen en esto y he visto también el lado donde hay la necesidad de un trabajo emocional y de un trabajo espiritual en personas, pero no lo hacen porque los médicos le dicen, no, haz esta terapia y luego los desahucian. Dicen, bueno, ya no hay nada que podamos hacer. Y como no hay esta conexión dentro del sistema médico entre las emociones y lo físico, literalmente hay mucha gente que está desahuciada que tal vez no debería estar desahuciada. O hay personas que están llevando un tratamiento que no les va a funcionar a mediano o largo plazo, porque el tratamiento real que deberían estar llevando es un tratamiento interno, no externo. También he oído de muchas personas que han buscado todo tipo de tratamientos físicos para enfermedades que tenían y encontraron respuestas en sanar heridas y traumas del pasado. He visto esto bastante, personas que llevaban dolores, daño físico de alguna forma o cosas que no funcionaban en su cuerpo o tal vez temas con el sistema digestivo que al tratar temas de traumas, dolores, heridas y cosas internas, sus cuerpos comenzaron a alinearse a un funcionamiento natural porque estaban tratando esas enfermedades albergadas en esas partes de sus cuerpos. Esto es muy, muy interesante y esto es una llave muy increíble para muchas personas que están pasando por este tipo de situaciones. Ahora, también existe daño y dolor ancestral que produce enfermedades congénitas que requieren la sanidad de heridas y daño adherido al ADN de las personas. Entonces, también he visto esto, que no es a veces un tema de daño personal que una persona ha desarrollado, sino es un tema que viene de generaciones, porque generacionalmente se transmiten también a cosas negativas en el ADN, ¿verdad? Se transmite a diferentes cosas como se puede transmitir la propensidad a la ansiedad, la propensidad al estrés, la propensidad a la inestabilidad emocional y la propensidad a muchas de estas cosas emocionales. O sea, cuando naces estás propenso a estas cosas y parte del trabajo es poder lidiar con esa propensidad, lidiar con esas cosas para poder ayudar en el lado físico. Ahora, este es un artículo del cual extraí un poco de informaciones. Ahora les voy a leer un poco de algunos artículos que he extraído. Y este artículo dice esto: de nuestra extensa investigación relacionada con el trauma, ahora reconocemos que el trauma no tratado es la causa oculta de la mayoría de las enfermedades prevenibles y está asociado con 8 de las 10 principales causas de muerte, incluyendo enfermedades cardíacas, pulmonares y renales, cáncer, accidentes cerebrovasculares, diabetes, suicidio y sobredosis accidentales. Cuando no abordamos el trauma que subyace a estas enfermedades, la prevención y el tratamiento son mucho menos efectivos y en algunos casos no son efectivos en absoluto. Este es un artículo médico científico donde estas personas investigaron sobre el tema del trauma y la conexión con el lado físico y han visto que 8 de las 10, por lo menos en este caso, principales causas de muerte tienen una conexión con el trauma. Y por otro lado, lo que estaba diciendo de que si tratas estas enfermedades o estas problemáticas solo con un tratamiento físico, muchas veces no vas a tener los resultados que quisieras o no vas a tener ningún resultado. Y luego estás invirtiendo tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo y todo en estos tratamientos y no van a funcionar por más que quisieras que funcionen. Y gran parte del problema es el sistema médico, el sistema psicológico también en algunos casos y la forma en que todavía no hay una apertura a esta realidad de la conexión entre las emociones y las enfermedades. Entonces, cuando no hay esto, no podemos realmente encontrar una solución adecuada para muchas enfermedades y por eso muchas personas sufren por años y otras personas nunca llegan a curarse de muchas enfermedades que tienen por causa de no tratar el lado emocional. Ahora vamos un poquito más allá. La conexión entre el trauma y las enfermedades crónicas. Muchas personas no se dan cuenta de lo que los traumas pasados pueden afectar directamente nuestra salud física. Cuando nuestros cuerpos experimentan un trauma, nuestro sistema nervioso responde con la reacción de lucha o huye. Entonces, cuando respondemos emocionalmente a un trauma, tenemos esta lucha o huye, o sea, o luchamos o huimos. Y hemos hablado de eso, creo que en otras clases anteriores, pero esa es la cosa.
entramos en un estado de alerta cuando pasamos por trauma. Dice, esta respuesta puede causar inflamación, lo que a lo largo del tiempo puede llevarnos a enfermedades crónicas como trastornos autoinmunes, enfermedades cardíacas, problemas digestivos. Entonces, si pasas por algún estado de trauma básicamente es un dolor no resuelto, es cuando no has resuelto algo, algún daño, algún dolor en tu vida, y ese daño o dolor puede venir a través de algo muy fuerte como un accidente o como el abuso de alguien, o también puede venir como el descuido emocional de tus padres, puede ser muy traumático, o la injusticia con tu hermano o tu hermana, si hubo injusticia en tu casa. Entonces puede haber diferentes efectos traumáticos, porque el trauma es algo que todos pasamos por trauma. El tema del trauma es que no se trata del evento en sí. El evento en sí no produce el trauma. Lo que produce el trauma es cómo yo reacciono al evento. Puede ser un evento pequeño, como que tu mamá no estuvo presente para ti porque estaba trabajando mucho tiempo. Eso puede ser muy, muy traumático para ti. Eso puede ser un trauma muy grande y puede causar todo tipo de problemáticas en tu corazón y en tu interior. Si es que no se resuelve, puede convertirse en una enfermedad futuramente, porque entras en un estado de alerta, un estado de protección. Cuando viene el trauma, dice, esta respuesta hacia el trauma que nuestras emociones, nuestro corazón tiene, que nos lleva a un estado de emergencia, de huye o pelea, puede llevarnos a enfermedades crónicas, trastornos autoinmunes. O sea, eso comienza a traer inflamación en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también está reaccionando y generando todas estas cosas, que luego a mediano largo plazo puede haber cosas cardíacas, enfermedades cardíacas, problemas digestivos, etcétera, que se producen. Y luego dices, ¿por qué me acabo de enfermar? De la nada me ha venido esta enfermedad. No sé si has visto algún familiar o tú has pasado por eso, que de la nada comienza a venir algo y dices, ¿por qué me está pasando esto de la nada? Y mucho de eso es la acumulación del daño, de traumas y heridas y daños emocionales internos que has tenido por años y de repente se manifiesta de un momento a otro aparentemente, pero no es de un momento a otro, es que por años se ha estado albergando todo esto. Entonces, por eso cuando uno ya lleva cierta edad, está más propenso a ciertas enfermedades. Y gran parte de la razón de eso, sí, es porque el cuerpo se deteriora, lo que tú quieras, o tal vez no te has cuidado físicamente, pero también es el descuido de tu corazón, el descuido de tus emociones que produce que estas enfermedades puedan mantenerse y presentarse de una manera más evidente. Ahora, el precio no es solo emocional y físico, sino también financiero. La acumulación de visitas médicas, hospitalizaciones, costos relacionados con la salud, ausencias en el trabajo pueden resultar en deudas significativas. Al abordar sanar nuestros traumas, podemos reducir la inflamación y mejorar nuestra salud general. Entonces, esto es lo que ellos dicen. Mira, si tú estás pasando por enfermedades conectadas con traumas, dolor, daño emocional, etcétera, te va a costar muchísimo. Te va a costar cosas en tu trabajo, te va a costar tu incapacidad, etcétera, etcétera. Y a veces con el trauma viene el sobrepeso, viene el desánimo, viene la procrastinación, viene el deseo de no hacer ciertas cosas que tú sabes que deberías de hacer, muchas otras cosas más. Entonces, por causa de esto, puedes estar literalmente la inversión, el gasto que hay en esto emocional, espiritual, físico y financiero es grande. Por eso, el lidiar con tus traumas es la mejor opción que tienes para poder evitar todas estas consecuencias que vienen con no lidiar con traumas. Ahora, entendiendo el trauma es definido por es una organización como un evento, serie de eventos o conjunto de circunstancias experimentadas por un individuo como físicamente o emocionalmente dañinas o que representan un peligro para la vida, con efectos adversos duraderos en el funcionamiento y bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual del individuo. Entonces, estas son cosas que te suceden, que te marcan mentalmente, físicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Entonces, te marcan en diferentes aspectos de tu vida y finalmente terminan dañándote. Ahora, todos podemos experimentar un evento potencialmente traumático. Es más, yo no diría todos podemos, y he sacado esto del artículo, pero todos experimentamos eventos traumáticos en algún momento de nuestras vidas o en diferentes momentos de nuestras vidas. Desde un accidente en el carro, en el coche, hasta la exposición, a combate en guerra, a abuso sexual, etc. Entonces, todos experimentamos diferentes tipos, desde el rechazo de un papá, el abandono de una mamá, o desde el abuso de tu hermano o tu hermana, o desde algún tipo de cosa que te ha pasado en la vida o cosas que te han pasado en la vida recurrentemente que te han producido trauma. Estos son solo algunos casos más obvios de eventos traumáticos. Estos eventos pueden abrumarnos y causarnos reacciones adversas durante mucho tiempo después de que hayan ocurrido. Los síntomas comunes del trauma incluyen, estos son algunos síntomas: insomnio, reexperimentación, o sea, volver a revivir un evento, flashbacks, como se llama, ansiedad, depresión, hipervigilancia, estás vigilante de todo lo que está pasando a tu alrededor, aislamiento social, te aíslas de personas o te
aíslas de gente, miedo de diferentes tipos de temores o de miedos en tu vida, baja autoestima, etcétera. Estos son solo algunos síntomas de trauma. Para que tengan más o menos una idea si hay algún tema de trauma que has vivido. Si estos síntomas persisten durante más de un mes, se puede decir que una persona tiene trastorno de estrés postraumático. Y yo quiero decir algo, este tema del trastorno de estrés postraumático es algo que creo que todos nosotros tenemos de alguna u otra forma trastorno de estrés postraumático, cosas que hemos vivido, no hemos resuelto y han permanecido por años en nuestra vida. Y de alguna forma, en el sistema tal vez psicológico, lo llaman trastorno de estrés postraumático cuando ya está bien a la luz, o sea, cuando ya es bien evidente porque ya estás teniendo un nivel de ataques de pánico, ataques de ansiedad o cosas que están más fuertemente pronunciadas. Pero todos tenemos trastorno de estrés postraumático porque hemos pasado por cosas que no hemos resuelto. Hemos pasado por dolor y no hemos resuelto ese dolor. No ha habido una resolución, ese dolor permanece dentro de nosotros por décadas o por años. Ahora, tal vez no se nota en el día a día, pero se puede notar en pequeños momentos de nuestro día donde nos sentimos solos, nos sentimos tristes, o nos sentimos abandonados, o etcétera. Tenemos un poco de ansiedad en las noches, o queremos comer un poco de más, o queremos gastar dinero más de lo que deberíamos gastar. Entonces, todos tenemos diferentes síntomas que hemos normalizado, pero los síntomas más graves, ahí es donde se le nombra estrés postraumático. Pero la verdad es que la mayoría de personas lleva esto. Si una persona experimenta trauma en la infancia, como abuso sexual, negligencia emocional, o la presencia de violencia en el hogar, también puede desarrollar estrés postraumático. En los niños ha sido abusado por un miembro cercano a la familia, puede ser diagnosticado con estrés postraumático complejo. Entonces es un poco más grave, más severo. Tipos de enfermedades crónicas asociadas con el trauma. En 1993, los investigadores McEvan y Stellar publicaron un artículo en Archives of Internal Medicine, unos archivos que tenían y en el que se descubría una fuerte correlación entre el estrés postraumático y la enfermedad física. Basándose en este estudio, el Centro Nacional de Estrés Postraumático explica que el trauma psicológico y los recordatorios repetitivos de eventos traumáticos desencadenan una cascada de efectos neuronales, hormonales e inmunológicos que dañan el cuerpo con el tiempo. Eso es lo que hemos estado hablando, que cuando hay traumas que no se han resuelto, cuando hay cosas que no se han resuelto en las personas, si tuviste algo de niño, de niña, de joven, o ya de adulto, digamos, y no se ha resuelto, afecta tus neuronas, afecta tus hormonas y afecta tu sistema inmunológico. Y finalmente, con el tiempo, daña tu cuerpo. Entonces, estos son estudios que se han hecho y se ha comprobado científicamente hablando de que esto sucede. Un estudio en 2013 informó que las personas que tienen estrés postraumático tienen más posibilidad que aquellas que no lo tienen de informar enfermedades graves, o sea, de tener enfermedades graves, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y otras infecciones de salud física. Entonces, espero que esto esté dándote un poco la idea de por qué hay personas mayores que comienzan a desarrollar estas enfermedades. O no tan mayores tal vez, donde comienzan a tener problemas del corazón, problemas respiratorios y otro tipo de problemas. Y también sabes de que esas personas llevan daño emocional. Llevan cosas que no han resuelto con su mamá o con su papá, cosas que no han resuelto con un ex o cosas que no han resuelto en sus vidas. Y te das cuenta de que, ok, entonces puede que haya una relación entre esto, porque ellos ya llevan un tratamiento por años y no se han sanado. Llevan un tratamiento tratando de arreglar esa situación con medicinas, con cosas que le han diagnosticado los médicos o con ciertas dietas, etcétera, y todo físico, pero nada en el área emocional. Y por consecuencia, no tienen resultados que quisieran tener, no tienen los resultados que quisieran, o sea, no sanan. Y tampoco van a sanar a pesar de que pasen los años. Entonces, ahora hablemos un poco del miedo. Dice, el miedo activa, por ejemplo, el sistema de respuesta al estrés en nuestro cuerpo, desencadenando una serie de cambios fisiológicos que nos preparan para enfrentar o huir de una amenaza. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay algo que nos da temor, nuestro sistema, nuestro cuerpo reacciona con este tema del estrés. Y hay una serie de cambios fisiológicos que comienzan porque nos está preparando para ver qué hacemos en medio de esta amenaza. Es como si estuvieras frente a un león, digamos, se te presenta un león frente a ti y te preguntas, ¿qué hago? ¿Huyo o peleo? o me paralizo, ¿verdad? ¿Me paralizo, huyo o peleo? ¿Qué hago con este león? Porque este león ahorita me va a comer o me va a hacer algo. Entonces, cuando estás frente a una amenaza y todo tu cuerpo comienza a generar diferentes tipos de químicos para poder ayudarte a hacer lo que necesitas hacer en ese momento. Ahora, imagínate vivir en un hogar donde te sientes en peligro, donde no puedes bajar tus defensas, donde te atacan todo el tiempo con palabras negativas y te sientes en un lugar donde no hay seguridad, donde no puedes estar tranquilo, tranquila, necesitas tratar de ganarte el amor de papá o ganarte el amor de mamá para recibirlo y donde no hay un ambiente seguro en tu hogar. Cuando no hay un ambiente seguro en tu hogar, entras en ese estado de pelea. Huye, ¿qué hago?
lucho por el amor o no, o me voy o me aíslo. Y comenzamos a desarrollar todo tipo de formas de vivir, de mecanismos de defensa para poder sostener la vida que tenemos, para poder obtener lo que quisiéramos obtener, que es el amor, es el cariño, es el acompañamiento, el suplir esa necesidad emocional que tenemos como niños o jóvenes o adolescentes o adultos incluso. Entonces, cuando vives en un ambiente de peligro, estás en un constante estado de pelea o huye, de estar en emergencia, cuidado, ya llegó papá, o mamá está ahí o no, tal vez no esté. Entonces, no hay una capacidad de poder solo descansar y saber de que estamos bien y de que estamos seguros en un lugar. Entonces, cuando venimos de hogares, digamos, que tienen diferentes tipos de estas características, vamos a haber desarrollado diferentes mecanismos de defensa, nuestros cuerpos van a haber desarrollado diferentes cosas que no son saludables para nosotros. Ahora, cuando hablamos del miedo, estos cambios incluyen un aumento de frecuencia cardíaca, por ejemplo, la presión arterial y la producción de hormonas del estrés como el cortisol. A corto plazo, estos mecanismos son esenciales para nuestra supervivencia, pero si se prolongan el tiempo, pueden tener consecuencias negativas en nuestra salud física. Entonces, si vivimos en este estado de temor, si el temor es algo normal o natural en nuestra vida, temor al futuro, ansiedad, temor al presente, temor a personas, temor a cosas, y vivimos en este constante estado de temor, ansiedad, etcétera, entonces eso comienza a afectar nuestros cuerpos físicos, a bajar nuestro sistema inmunológico, a generar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, ¿cuántas personas conoces que viven en un estado así, en un estado de temor, en un estado de ansiedad? Y tal vez, y el problema es que muchos hemos normalizado esos estados, o sea, lo hemos vuelto normal porque hemos vivido por tantos años a la defensiva, por tantos años tratando de agradar a otras personas, por tantos años tratando de ser los buenos hijos, guardar esta careta, esta imagen, o por tantos años tratando de manipular a las personas para que hagan lo que nosotros queremos, o quién sabe. Entonces, hemos normalizado estos estados de temor, de ansiedad, de dolor, nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Entonces, no los vemos como algo tan malo, pero al final nuestro cuerpo está en un constante generar de este cortisol, generando estas hormonas, etcétera. Y finalmente eso está desgastando nuestro cuerpo y está produciendo que nuestro sistema inmunológico, así como otros aspectos importantes de nuestro sistema físico, dejen de funcionar o no funcionen adecuadamente. Y luego a mediano o largo plazo, en cierta edad de nuestra vida, comenzamos a generar diferentes tipos de enfermedades o diferentes tipos de disfunciones o dolores o problemas físicos. Y esto es algo que es muy, muy común desafortunadamente. Ahora, el estrés crónico asociado al miedo prolongado puede debilitar nuestro sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades físicas. Además, el miedo excesivo puede llevar comportamientos de evitación o evasión como el sedentarismo, la falta de ejercicio y la mala alimentación, lo cual puede tener un impacto negativo en nuestra salud general. Entonces, solo estamos hablando del estrés crónico, estamos hablando del miedo, cómo afecta todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Y luego comenzamos a tener problemas y luego, ¿qué hacemos? Bueno, en vez de lidiar con el miedo, en vez de lidiar con el estrés, en vez de lidiar con el dolor interno, la falta de perdón y todas estas cosas, vamos al médico. Y el médico que nos dice, toma esta pastilla, haz este tratamiento, come esto, no comas lo otro. Y nos da un tratamiento meramente físico, pero no está lidiando con la raíz del problema, que es ese daño emocional, esos traumas que no hemos lidiado, esas cosas que no hemos tratado porque han sido hace tantos años que ni siquiera nos acordamos de qué son. Entonces, en vez de lidiar con el lado interno, estamos solamente lidiando con el lado externo. Y por consecuencia, muchas personas permanecen enfermas haciendo todo tipo de tratamientos y cosas que no funcionan y no van a funcionar y no van a ser efectivos para ellos. Y es una gran rueda de mismos ciclos, ciclos tras ciclos, tras ciclos, tras ciclos. Entonces la respuesta está en tratar el lado interno. Es claro que la enfermedad y las emociones están interconectadas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que, no pongas toda tu fe en un tratamiento físico. Date la oportunidad de considerar un tratamiento emocional para la enfermedad que se presente. Cuando te enfermas, no solo pienses en que puede ser algo físico, sino considera que puede ser algo emocional. Entonces, si te enfermas o hay alguna enfermedad, un dolor o cosas que estás pasando hoy o pases mañana o conozcas a alguien que comience a tener algún síntoma, recuerda, muchas veces eso sí puede ser algo meramente físico y necesita un tratamiento físico y listo. Pero también esa gripe o esos problemas, no sé, palpitaciones del corazón o X cosas que el cuerpo manifiesta, pueden ser temas que están conectados con las emociones y necesita esa persona tal vez
sabes, perdonar a alguien, o necesita esa persona tratar temas, traumas y dolor que no ha resuelto y lidiar con su pasado tormentoso, o revisitar memorias que tal vez dejó a un lado hace mucho tiempo y nunca quiso lidiar con ellas para poder tratar con ellas, o tal vez necesita guardar luto por algo que perdió, o necesita tratar cosas que no ha tratado hasta el día de hoy. Entonces, no solo pienses, esto es algo físico. Ahora, quiero darte algún consejo, un par de consejos. Uno es entender que tu cuerpo te habla. Haz caso a tu cuerpo, haz caso a tus sentidos. Entonces, muchas personas no entendemos de que nuestro cuerpo nos dice muchas veces lo que necesitamos, nos dice muchas veces lo que está pasando en nosotros, y a veces no lo consideramos porque decimos, no, mejor tengo que ir a un médico porque un médico es quien sabe. Y sí, hay médicos que pueden saber y hay médicos que no pueden saber, porque los médicos a veces ni siquiera consideran el lado emocional de las cosas. Y a veces, si tú realmente prestas atención a tu cuerpo, vas a darte cuenta de que esa enfermedad, ese dolor, eso que se está manifestando en ti, te va a decir, es falta de perdón, o te va a decir, o tal vez incluso sientas que tu cuerpo mismo te habla y te dice, hey, mira, necesitas comer tal cosa, necesitas dejar de comer tal cosa, o tal vez necesitas más agua. También puede ser eso, pero también puede ir por el lado emocional, donde hay dolor o hay daño, hay recuerdos, hay cosas en tu vida que están ahí y que necesitan ser tratadas para que ese aspecto físico pueda ser sanado. Entonces, presta atención a tu cuerpo, presta atención a esa voz interior, presta atención, podrás saber lo que realmente está afectándote. Eso es muy importante. Y otra cosa, tus emociones también te hablan. Tú puedes ver qué emociones están conectadas al dolor y posiblemente físico o problema físico, perdón, que estás experimentando. También tus emociones pueden llevarte a eso, ¿ok? Entonces la idea es esta, de que si tienes alguna enfermedad o algo, puedas llegar a la raíz de ese problema, puedas ver qué es lo que está pasando. Y si tiene una conexión emocional, trates las emociones, busques ayuda tratando esas emociones, busques ayuda tratando esas cosas. Nos vemos, chicos, cuídense, hasta luego, bye bye.